cielo, viña y un olor salobre, punto de partida y de regreso, la Costa Blanca apresa. Llevo su sol en los hombros de cada ayer, 7 décadas de sal y de brea, de redes tendidas y recuerdo. La memoria no es rigurosa, va y viene, corre y se detiene. Viajar a lomos del ayer supone cerrar los ojos y encontrar la infancia en cada umbráculo del recuerdo. Soy un hombre mayor. Lo sé porque me miro al espejo, solo por eso. Me sorprende que se haya escapado el tiempo como el agua entre los dedos. Hoy quiero las ascuas de la juventud y el espejo de unas aguas, las de la Costa Blanca, la patria que me legó la suerte y decidió mi deseo. Echar la mirada atrás para que la memoria coloree un pasado en blanco y negro. Me crié entre espuma y majuelos, entre parras y redes. Mi abuelo paterno fue agricultor, mi abuelo materno marinero. Mis primeros recuerdos se alborotan entre la flor del almendro y los olores del puerto, entre una quilla azul y los capazos de uva, entre el día a día de sendas y los domingos de muda y paseo. Y en mis 2 casas, pan blanco, ternura, una sensación de tiempo detenido y berenars de Reim y Melva. Añoro el Alicante que conocí de niño y el que ni siquiera conocí, la tierra en la que crecieron mis padres. Hablar de Costa Blanca es hablar de vida, de siempre. Soy un hombre sencillo. Respiro el aire que mamé de niño. Jamás necesité más horizonte que el de mi mar, más cielo que el que se recorta entre Aitana y las salinas de Torrevieja, o entre el Alfaz y la Romana. Más amanecer que el de la Nao, ni más anochecer que el que acogerá mi nada cuando no vuelva a despuntar un sol de vida. Por eso, ¿por dónde empezar a hablar de la Costa Blanca, de mi Alicante, de aquel universo que solo dista del de hoy en el tono sepia que anida entre 2 realidades? Ya lo dije, ¿cómo ordenar una memoria que quiere volar de norte a sur, del interior a la costa, del calor al frío, del trabajo al juego, del desastre a la alegría? Visité desde niño tantas cosas, tantos pueblos, tantas fiestas. Mi padre fue pintor y me enseñó a mirar por sus ojos. Me contagió su curiosidad y el amor por unos lugares que, como él decía, le abrieron el alma. Aún me parece oír su voz. Él puso voz a Sorolla, a sus colores, y a la carta que el pintor escribió a su mujer el día en que, por vez primera, descubrió Javea. Javea, sublime, inmensa. Pero no solo conocí Javea, Alcoy, Villena, Ibi, Elche, Gijona, Crevillente, Denia. 1000 pueblos, 1000 retazos de vida. Los he visto crecer, cambiar, ser lo que son sin olvidar lo que fueron. ¿Y cómo fue aquel Alicante, el de los tranvías de mulas y del primer tranvía eléctrico? El de las farolas de gas, el de aquel tendido eléctrico que por primera vez en 1912 alumbró la explanada.
Un Alicante ecléctico, de carros y carruajes, de desfile y tertulia, que fundía el ruido de los cascos con el de los motores. Carros que traqueteaban sobre los adoquines y que cedían el paso a los más de 200 coches que en 1921 ya circulaban por la ciudad. El Alicante que sirvió de puerto natural a La Mancha o Andalucía, canalizador de emigrantes, el de las canteras del Monte San Julián y el de los primeros grandes cambios. Veíamos cambiar a la ciudad de año en año, de mes en mes. La ciudad de nuestros deseos y nuestros domingos, de la que sabíamos en los pueblos gracias a Radio Alicante. La urbe de puerto y palmeras, de cuello blanco y batas azules. La ciudad de las promesas y el futuro. El centro de las primeras consignas que comenzaron a atraer el turismo. Alicante lo tenía todo para convertirse en una ciudad turística. Solo había que valorar sus playas, su clima y su esencia. Descubrir que se podía mirar al mar con los iris del futuro. Hubo un comienzo que acariciaba a tientas el progreso, una necesidad de sacudirse el ensimismamiento ancestral que pronto se extendería hacia toda la Costa Blanca. Ciudades adornadas con maravillosas palmeras que quizá a los imaginativos les trasladen a las idílicas playas de los mares del sur. Ciudades con otro sol y con mar y brisa marina. Luego, para ir a la playa, hay en algunos sitios pacíficas jardineras arrastradas por apacibles caballejos. Hay que bañarse poco menos que por turno y tener mucho cuidado de que no se pierdan los niños para evitarse un buen susto. Contemplando estas escenas, uno se pregunta si no valdría la pena cambiar ese mes de agosto sofocante, abigarrado y ruidoso por la calma soleada de la playa en invierno. Para ello, bastaría con que las vacaciones se escalonaran a lo largo del año y todo aquel que quisiera pudiera escoger otros meses para su descanso. Seguro que serían muchos los que agradecerían la medida, empezando por la industria hotelera, claro está. Aquí vemos a la gentil Marisol que ha sabido elegir lugar para su veraneo. En la provincia de Alicante se encuentra Javea, una bonita población a orillas del mar Mediterráneo y frecuentada año tras año por miles de veraneantes. Javea, como tantas otras poblaciones españolas, ha experimentado un desarrollo turístico considerable durante los últimos lustros. Su caserío se ha multiplicado. Un parador nacional, el de la Costa Blanca, rodeado de palmeras y de tranquilos canales, ofrece sus atractivos a visitantes de todo el mundo. Esto es lo que en general se ha conocido de nosotros, por lo que la Costa Blanca pareció dejar su cuna de redes para ilustrar folletos, fotografías turísticas y destinos vacacionales, por ese límite de costa y espuma, por esa vida de salitre y brea. La costa inmensa, las calas escondidas, la gente hacinada y risueña, la fusión del bronceador y el helado de vainilla. Pero esto no era el mar, no era al menos todo el mar, esa masa azul de la que vivimos y en la que muchas veces naufragaron tantas cosas. Decían las viejas que conocí de niño, mujeres de toca negra y mirada acuosa, que el mar también tragaba ilusiones. El Mediterráneo era nuestra médula. Hemos vivido con el mar en casa, de cara a unas aguas que guardaron el pan, pero que también en ocasiones guardaron la penuria. En los años 30, mi abuelo era uno de los 800 habitantes de Tabarca. Los pescadores salían a las 2 de la madrugada y regresaban por la tarde, quedándose a remendar redes hasta el anochecer. Trabajaba en la almadraba
entre marzo y noviembre, a cambio de un mísero sueldo diario. Recuerdo su almuerzo de pescado en salazón y el caldero que a mediodía preparaban los hombres en el mismo barco. Arroz con calamar o con patatas, según se hubiera dado la pesca. Pero en las casas había que comer todo el año. Los pescadores, fuera de la almadraba, salían hacia las costas de África. Recuerdo a mi abuela, a mis tías, mirar al mar horas y horas a través de un ventanuco. Pasaban meses sin ver a mi abuelo. Además del pescado, salado en alta mar, a su regreso, los pescadores solían esconder paquetes de contrabando: tabaco, piedras de mechero, ginebra. Me contaba mi abuelo que los carabineros se repartían lo que les decomisaban cuando no podían burlarlos, arrojando el contrabando al mar dentro de unas boyas que recuperaban al cabo de unos días. Mientras los hombres estaban en el mar, las mujeres hacían hilo de esparto para los cestos y lo vendían en Santa Pola. Y tejían redes para la almadraba en sus casas hasta altas horas de la madrugada. Con esto, las solteras compraban su ajuar y las casadas aumentaban el pobre sueldo de sus maridos pescadores. A partir de medianoche, comenzaban a llegar a los muelles del puerto alicantino los pesqueros provenientes de aguas próximas o lejanas. Antes de que el día clareara, se sucedían las subastas de todos los productos. Pero en el puerto no solo bullía la pesca. La vida económica de la ciudad, de gran parte de la provincia, continuaba dependiendo del puerto. Recuerdo una obra que leí hace años. Rafael Altamira, en su novela Reposo, describía la febril actividad del puerto de Alicante a primeros de siglo. Veíanse los barcos anclados, las chimeneas de los vapores coronados de humo, los altos mástiles de los bergantines huecos que descargaban maderas. Adivinábase la incesante actividad del puerto en los 1000 ruidos que poblaban el aire. Vibrantes choques de rieles, sordos golpes de pipas vacías, rechinar de poleas, silbidos del tren de descarga. Todo ello fundido y armonizado por la distancia y el ambiente. De mi abuelo materno aprendí mucho: a mirar el cielo, a ver estirarse el cejo de las nubes, a atender los designios del cielo y del agua. Mi abuelo siempre predijo la lluvia y la sequía, dependiendo de un soplo de viento o de un dolor de cadera. Leía en el rojo de un amanecer o en las líneas terrosas de un pámpano. Él me enseñó a comprender a la tierra, a escudriñarla. En cambio, a amarla, me aseguraba, nadie enseña. Me contaba, sonriendo, en aquellos paseos entre ribazos, uva y sendas, muy cerca del horizonte ocre de la plana, que nunca amó a la tierra porque fuera suya, sino porque él, como los árboles, como sus raíces, siempre se sintió de la tierra. Y siempre se cuidó de ella, de la tierra de sus padres y de sus abuelos, una tierra que nunca le permitió vivir del todo. Pasó su juventud viajando a la vendimia francesa o de plaza en plaza, acudiendo como temporero a La Mancha. Mi abuela, en cambio, jamás salió de su casa. Recuerdo el olor de sus manos, su dulzura y el sabor del pan recién hecho, de los dulces. Se encargó siempre de sus hijos y hasta de la tierra cuando no estaba mi abuelo. Pero los tiempos siempre fueron duros para la tierra y para la pesca. Y el hambre, qué remedio, seguía prestando oídos a lo que desde muchos años atrás se ofrecía en las ciudades. Los focos industriales alicantinos seguían poblándose. Muchos de sus barrios eran como racimos. Recibían familias enteras, familias de nuestras comarcas y de mucho más allá.
gente que buscaba un futuro que no respondiera a los ciclos naturales, ciclos que llenaban o vaciaban pucheros en función de las redes o la lluvia. La fabricación de turrón, de juguetes, la industria textil o la fabricación de sal fueron el asidero, un trozo de pan o de esperanza. Aquest paisatge, a més de la seva bellesa natural, representa una riquesa considerable per la gran quantitat de sal que produeix. Ens trobem a la regió salinera de la província d'Alacant, un dels centres de producció més importants d'Europa. Espanya produeix anualment unes 800.000 tones de sal i la major part prové de la província d'Alacant, on s'hi poden veure gegantines piràmides d'aquest excel·lent condiment. És recollit, seleccionat, manipulat i transportat seguidament fins als centres distribuïdors encarregats d'assegurar l'exportació. Es fa molt poc cas d'aquest producte i, no obstant, seria molt difícil de passar-se. Mujeres y jóvenes, niños y adultos desplazaban las raíces para buscar un suelo más firme y la esperanza de una peonada segura bajo un cielo de tejas, chimeneas y bocanadas de humo. Alcoy acogió desde siempre a una gran parte de trabajadores. Como una pequeña Barcelona, fue la pionera industrial de nuestras ciudades, la cuna de nuestra industria textil. Crevillente fue otro de los destinos, con su tradicional industria de esteras de esparto y la producción posterior de alfombras y tapices. Junto a ellas, Gijona o Ibi, el turrón o los juguetes eran otros medios de vida para la mano de obra. Con la festividad de los Reyes Magos y para atender a las demandas de los monarcas del Oriente, que reparten pródigamente sus regalos a la infancia, se intensifica la fabricación de juguetes que alcanza un alto grado de perfección en este establecimiento de la alicantina villa de Ibi. Todas las construcciones que constituirán la delicia y la ilusión de los pequeños son ejecutadas hábilmente. De la huerta de Alicante solo iban quedando pequeñas explotaciones en los márgenes del municipio. Las tierras dejaban de ser valoradas en hectáreas, anegadas o taullas, para serlo en metros cuadrados, pasando a integrarse en el mercado inmobiliario. Hacia 1930 existían algunas fábricas de importancia en Alicante. Poble pacifista, Espanya no havia ni somniat en crear indústries complementàries de guerra, ni menys encara les derivades per l'ús de gasos mortals entre els combatents. La prudència ens aconsella en prevenir-nos i ara tenim ja manufactures on es confeccionen totalment trajos i àdhuc calçats impermeables als gasos mortals que, junt amb les caretes protectores, serviran de defensa contra l'arma més innoble de què serveix la guerra. Pero detrás de la fachada de la floreciente industria, la situación de los trabajadores era penosa y el paro alarmante. La inseguridad y la explotación se convirtieron en prácticas habituales. Se trabajaba a destajo, cumpliendo jornadas abusivas en situaciones deplorables. Los obreros, abandonados a su propia suerte, tuvieron que crear sociedades de socorros mutuos. Estas sociedades obtuvieron una gran popularidad. Fueron la única seguridad de los obreros, una protección que se brindaban a sí mismos a cambio de una cuota semanal. Pero la vida urbana seguía. El bullicio de las calles parecía ignorar lo que sucedía tras las jaulas de humo y ladrillo, o al menos alejarse de ello en los momentos de asueto. Comenzó la construcción de hoteles y teatros.
Los visitantes de Posibles se hospedaban en el recién construido Gran Hotel y asistían a las representaciones en el aristocrático teatro principal. La gente del pueblo acudía al popular Teatro de Verano o al Teatro Nuevo y veían sus primeras películas en el Central Cinema o en el Monumental. Los alicantinos entretenían sus ocios en las tertulias callejeras veraniegas, en las tabernas, en el casino, en las tardes de paseo, en los conciertos que las bandas ofrecían en plena calle. Y en verano se sumaban a los madrileños que llegaban en el popular tren Botijo para pagar sus ardores estivales con unos baños en la playa del Postiguet. Pero la vida urbana no solo bullía en Alicante. Poblaciones como Elda solían albergar un gran gentío. Los vecinos de los pueblos cercanos llenaban el tren para acercarse hasta sus calles y disfrutar de los días de mercado o de fútbol. Desde los años 20, las ciudades fueron creciendo y aproximándose a lo que son ahora. En Alicante aparecieron nuevos barrios y se construyeron edificios como Correos, la cárcel, el cuartel de Benalúa, la Casa de Carbonell, la Casa de Socorro, el gobierno militar, la Diputación, la Telefónica, el Colegio de los Salesianos o el Hospital Provincial. Otros grandes cambios urbanísticos se produjeron en los años 40. Se unió la Rambla con la Explanada. Se comenzó la construcción de la estación de autobuses en 1944. Se acabó el desmonte de la Montañeta, creando una amplia plaza en la que se ubicaron edificios como el Gobierno Civil, la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Hacienda y Obras Públicas. Pero quizá en 1963 se produjo lo que se consideró el milagro urbanístico en Alicante: la construcción de 1.000 viviendas de clase media a 62.000 pesetas. El Ayuntamiento de Alicante ha llevado a término el proyecto de Colonia Virgen del Remedio, calificado de milagro urbanístico. Se hizo con materiales prefabricados junto a la misma obra. Las 1.000 viviendas de la primera fase son entregadas por el gobernador civil a sus propietarios. En la inauguración no puede faltar la pólvora en cadena. Estamos en Alicante. Esos eran nuestros límites, nuestra geografía de roca o ladrillo, de cemento o tierra.